Capítulo 1. Lluvia. Escuché el sonido de un golpe. Se trataba de un smartphone, que había caído a mis pies. Al oír el ruido, a la persona que estaba a un lado, una mujer vestida de traje, le temblaron los hombros. Inmediatamente, recogí el smartphone y se lo entregué a la mujer en su mano. Ah, lo siento. No es nada. Si tiene sueño, lo mejor sería que pusiera su celular en su bolso. Cuando dije eso, la mujer, un poco apenada, levantó las comisuras de su boca e hizo una ligera reverencia, metió el smartphone en su bolso, acurrucó un poco los hombros y cerró los ojos. De pronto, terminó dicha conversación, y solo se podía escuchar el traqueteo de las ruedas del vagón y el estruendoso ruido del viento que producía el aire acondicionado. Algunas veces, ser sacudido por el tren se convierte en una sensación extraña por el simple hecho de tratarse de un grupo de personas desconocidas compactadas en un espacio pequeño, y en el que, a pesar de la cercanía entre ellas, no existe el mínimo interés por los asuntos ajenos. Sin importarte incluso qué clase de persona es la que se encuentra sentada a tu lado. Un grupo de seres humanos, que no se conocen entre sí, compartiendo el mismo espacio, que abordan de pronto y, por un momento, entra su imagen en tu campo de visión, luego, descienden y se van. No debería ser una historia extraña, pero cuando lo imaginé específicamente de esa forma, tuve un sentimiento indescriptible. Si todas las personas que están aquí se conocieran, si supieran quién baja en dónde, o hacia dónde se dirige cada quien, ¿cómo me sentiría? Pensaba en esas cosas mientras mi cuerpo era sacudido por el movimiento del tren, y pude escuchar a un hombre que estaba parado frente a mí, vestido con ropa casual, decir en voz baja: «Ah, está lloviendo». Sí. Inconscientemente, dejé escapar esa respuesta, aclaré mi garganta y también me di la vuelta y miré por la ventana. Las gotas de agua poco a poco se fueron acumulando en los vidrios del vagón. Estuve a punto de chasquear con la lengua, pero pude contenerme. Ciertamente, una gran nube gris cubría el cielo desde la tarde, y pensé que no sería extraño que lloviera, pero no tenía información de que comenzaría antes de que llegara a la casa. Todas las mañanas reviso el pronóstico del tiempo en mi celular, y cuando hay pronóstico de lluvia, me eduqué a poner un paraguas plegable en mi mochila al salir. Sin embargo, hoy no vi el pronóstico porque me quedé dormido. No podía permitir que se mojara mi traje, así que, si la lluvia no se debilitaba para cuando llegara a la estación más cercana, no tendría más remedio que comprar un paraguas de plástico. De repente, cuando levanté la mirada, el hombre de ropa casual que estaba frente a mí también miraba hacia la ventana con el ceño fruncido. Este hombre también había olvidado su paraguas. También debía comprar uno en la estación siguiente, o se mojaría al regresar a casa. ¿Quién lo esperaría en casa cuando él regresara? Sería bueno que hubiera alguien que pasara por uno. Alguien que te diera una toalla para secarte y evitar que te resfríes. Cuando pensé en eso, de repente me pareció divertido. Pero era una locura. Yo no sabía nada sobre las circunstancias de ese hombre. Dejé escapar un suspiro. Es un mal hábito que, una vez que empiezas a pensar cosas extrañas, la mente continúa pensando en ese tipo de cosas una y otra vez. Sin embargo, miré una vez más hacia la ventana, para confirmar que la lluvia se estaba debilitando. Todos los aquí presentes pensábamos, de una forma u otra, que era mejor no resfriarse. «Guau, no importa cómo lo veas, creo que está lloviendo demasiado». Cuando llegué a la estación del tren, el sonido de la lluvia era tan fuerte que pensé que estaba junto a una cascada. La lluvia hacía parecer que estuvieran vaciando cubetas. Fu. Me detuve en una pequeña tienda de conveniencia adjunta a la estación, pero los lugares donde vendían paraguas ya no tenían, se les habían agotado. Bueno, al parecer todos compraron. Salí a un lugar para inspeccionar la lluvia mirando hacia el cielo, pero era intensa. El ruido que producía la lluvia al golpear el suelo se mantenía constante. Mientras pensaba si quedarme una eternidad en ese lugar o buscar un letrero de una parada de taxis para tomar uno, miraba constantemente al cielo, por lo que tardé en darme cuenta de que una persona venía acercándose en mi dirección. «¿Estás en problemas?» «Ajá». Cuando aparté mis ojos del cielo y volteé a ver la persona que había hablado, me encontré que, junto a mí, había una chica con uniforme de preparatoria. «Es una lluvia increíble, ¿verdad?» «Ese sí. Dejé mi paraguas en casa. Creo que es terrible, debí haberlo traído». «Ya veo». Al verla, noté que ella sostenía un paraguas en su mano derecha mientras que yo habitualmente sostenía mi paraguas negro con la mano izquierda. «¿Quieres decirme algo?» Mientras decía eso,
la chica de preparatoria levantó las comisuras de su boca mostrando una sonrisa complaciente. Luego, me entregó el paraguas con su mano izquierda. Esta chica, es bastante impertinente. Mientras chasqueaba los labios en mi mente, recibí el paraguas y respondí. Gracias, Sayu. Bueno, está bien, Sayu asintió con una expresión triunfante y luego mostró brevemente su insípida cara sonriente. Volvamos a casa para que podamos comer. Ah. Tomé el paraguas y salimos fuera del rango que cubría el techo de la estación. De golpe, el ruido de las gotas de lluvia que chocaban contra el paraguas comenzó a escucharse con fuerza. Me estremecí al pensar que, si Sayu no me hubiera traído el paraguas, toda esa cantidad de lluvia hubiera caído sobre mí. Mirando desde un lado a la jovencita que caminaba junto a mí, pensé seriamente que mi compañera de casa también era sorprendentemente inteligente. El día que volvía a casa luego de emborracharme terriblemente, a causa de la decepción que me causó haber sido rechazado por mi amor no correspondido de varios años, me encontré a Sayu. La razón es desconocida, pero huyó de casa, vino desde Hokkaido hasta Tokio y, durante el tiempo desde que llegó a la ciudad hasta que nos encontramos, Sayu vivió en casa de varios hombres. Además, usó su cuerpo para pagar a esos hombres el tiempo que ella permaneció viviendo con ellos, una forma de compensación bastante malvada. Ella intentó una aproximación similar conmigo, pero yo no estaba interesado para nada en chicas de preparatoria. A pesar de eso, decidí no echarla y le puse como condición que hiciera las tareas domésticas a cambio de quedarse a vivir en mi casa. Creo que estaba cansada el fin de semana, por lo que intenté sazonar un poco extra y ver qué tal. Ah, entiendo. Mientras recalentaba la sopa miso en una olla y sostenía un huevo, la figura de Sayu extrañamente se volvió atractiva, lo que se convirtió en la causa de un sentimiento indescriptible dentro de mí. Originalmente, esta chica debería ser una estudiante en Hokkaido, por lo que, como era de esperarse, era una chica moderadamente guapa, muy inteligente y de muy buena apariencia. Regularmente, me preguntaba por qué estaba viviendo en la casa de un hombre que no era su familiar, pero pensé que no podía ser desconfiado, por lo que no podía decir nada. Actualmente, estamos en una relación de dependencia recíproca, y estamos terminando otro día. Eso era complicado, pero se sentía bien. Alejando un poco esos pensamientos, le di un sorbo a la sopa miso. Sayu, por su parte, miró en mi dirección, por lo que nuestras miradas se encontraron. No era algo extraño que la mirada de Sayu y la mía se encontraran durante la comida, pero la mirada de Sayu hoy era de alguna manera diferente de la usual, un poco nerviosa. Dime, ¿qué pasa? Cuando pregunté, por la forma sospechosa en que ella cambiaba la dirección en que miraba, pareció claro que había estado esperando esa pregunta. Y luego, de repente se sentó de forma seisa. Yoshida-san. Bueno, ¿qué sucede? Cuando Sayu sonreía con los músculos faciales nada tensos y mostrando una expresión seria en su rostro, me preparaba para que algo inesperado ocurriera. Como acercarse repentinamente en ropa interior. Como lo hizo aquella vez, esta chica es capaz de cualquier cosa. Mientras me invadían todos esos pensamientos, esperaba las palabras de Sayu, quien seguramente inclinaría su cabeza hasta el suelo, juntaría sus manos y se inclinaría. Déjame tener un trabajo de medio tiempo. Me quedé con la boca abierta por un momento. Luego, dejé escapar un suspiro. Era eso. Era eso. Me parece bien. Está bien. ¿Te parece bien? Creo que dije que estaba bien. Eso fue muy fácil. Solo podía ver la mitad superior del cuerpo de Sayu, pero, al ver que se quedó absorta y con la boca abierta, no pude evitar reírme. ¿Por qué lo pides de una manera tan formal? Porque, primero que nada, se trata de hablar sobre las tareas domésticas. Cuando dijo eso, mi mirada se dirigió hacia mi habitación de manera natural. No se podía ver polvo a simple vista, la cama estaba bien arreglada tal y como la dejé al levantarme, lo cual hacía apropiadamente desde que vivía solo, y también la ropa del armario estaba bien acomodada. Para ser honesto, pensaba que era improbable que fuera demasiado trabajo, y que se podía llevar a cabo perfectamente. Ella lo había estado haciendo hasta ahora, y me sorprendía al mismo tiempo en que pensaba una vez más que esta habitación era muy estrecha. Suponiendo que yo tuviera una mansión, con muchas habitaciones también, la historia sería diferente, pero en una casa de este tamaño las tareas domésticas de todos los días seguramente se terminan pronto. Aún con 2 personas, lo que más se tenía que lavar era la ropa interior, que debía reemplazarse todos los días. En las condiciones actuales, el uso diario de la lavadora era un desperdicio que se vería reflejado en el costo del agua. Lo mismo con la limpieza,
si se usaba la aspiradora todos los días se agradecería, pero si se incrementa el uso de la aspiradora, la cantidad de polvo disminuirá, por lo que limpiar una y otra vez el mismo lugar cuidadosamente es innecesario. Si se hacía todos los días, cada día que pasaba se reduciría más y más la cantidad de polvo que había que limpiar. Creo que no hay tareas domésticas que tengas que hacer todos los días y que te lleven mucho tiempo. Últimamente no hay demasiado que hacer, con solo verlo me doy cuenta. Milímetros, era obvio. Sí, era obvio. Cuando no estaba haciendo las tareas domésticas, leía los libros y los mangas que había comprado anteriormente, o navegaba por internet con su smartphone. Sayu no tenía muchas opciones para divertirse. Personalmente, también pensaba que era el momento adecuado para que comenzara a trabajar a tiempo parcial, por lo que decidí que era lo mejor terminar el tema abruptamente. Pero, tal vez termine por hacer pocas tareas domésticas. Pero, aún así, es 100 veces mejor que hacer solo eso. Cuando respondí, Sayu parecía un poco incómoda mientras masticaba y se rascaba la nuca, luego se rió y dijo gracias. Últimamente, Sayu, contrariamente a mí, se restringía innecesariamente cada vez menos, por lo que sentía que lo que decía, como por ejemplo ese gracias, era más frecuente. Incluso yo estaba muy feliz. ¿Tienes algún trabajo de tiempo parcial en mente? Sí. La tienda de conveniencia que está cerca de aquí. Ah. El Family Market. Sí, ese mismo. Se trataba de una tienda de conveniencia que estaba a 5 minutos de distancia a pie. Suponiendo que hubiera un problema, sería más fácil manejarlo si su lugar de trabajo estuviera cerca. Sin embargo, yo no tenía experiencia siendo un estudiante de preparatoria con un trabajo de tiempo parcial, por lo que solo tenía una duda al respecto. Los estudiantes de preparatoria, para trabajar a tiempo parcial, no deberían tener el permiso de sus padres. No, no creo que sea necesario. Aunque, si fuera un trabajo que pusiera en riesgo la vida, sería una historia diferente. Es así. No necesitas el sello de tus padres. Probablemente no. Ante las palabras de Sayu, respiré un poco aliviado. Siendo así, no había ningún problema. El día que digan que es necesario el permiso del tutor, creo que no estaré en libertad de hacerlo. Como era de esperarse, si lo hiciera otra persona sería considerado como un acto criminal, es por eso por lo que no estaré en condiciones de firmar dicho permiso. Bueno, y, ¿tendrás pronto la entrevista? Sí, será pronto. Tendrás que comprar ropa para salir. Así es, creo que el uniforme no será apropiado. Al escuchar que ella lo decía tan naturalmente, fruncí el ceño. Creo que de ninguna manera es apropiado, ya que tu uniforme dice que es de la preparatoria a Saikawa. Bueno, así es, pero no es como si lo supieran. Si lo examinan, se darán cuenta de inmediato. Además, no es muy común en esta área, por lo que inmediatamente se darán cuenta. Eso sería un problema porque, sin duda alguna, sospecharán y te pedirán tu identificación. Ah, ya entiendo, dijo ella en voz baja y mostró una sonrisa amarga. El uniforme es inconveniente en momentos como este. Mientras afirmaba esto, Sayu se encogió de hombros. Creo que los uniformes son como la identificación de los estudiantes de preparatoria. Era como tener pegada la calcomanía de principiante en el carro, era el medio para obtener el perdón para varias cosas y, al mismo tiempo, era una identificación para recibir protección. Eso significaba que yo no podía ir en contra de eso y tomar la responsabilidad de manera indirecta. Recuerdo que yo mismo lo encontraba molesto cuando fui estudiante de preparatoria. Sin embargo, ahora los menores están legalmente protegidos contra muchos peligros y, al mismo tiempo, están privados de un poco de libertad, lo cual pensé que era razonable. Y, además, es porque odias los uniformes. No sabía por qué razón había hecho esa pregunta. Lo pregunté de una manera muy espontánea. Probablemente debido a que recuerdo que, cuando era estudiante de preparatoria, odiaba el uniforme. Ante mi pregunta, Sayu parpadeó por la sorpresa y negó con la cabeza. No, me gusta mi uniforme. Ahora es lo único que me pongo. Honestamente, esa fue una respuesta inesperada. No sabía cuál era la razón por la que esta niña había dejado su vida de estudiante de preparatoria y su alma mater para venir sola a una ciudad lejana. Sin duda, en lo que respecta a mi uniforme, estaba convencido de que sentía que me molestaba. De hecho, no es muy fácil de entender. Cuando ves un uniforme, te das cuenta de si es de secundaria o preparatoria. Bueno, así es. Sayu soltó una risita mientras sujetaba el dobladillo de su falda con los dedos. En secundaria, los maestros son estrictos,
por lo que todas usan la falda debajo de la rodilla. Aún las chicas rebeldes la usan solo un poco por encima de esa medida, explicó ella cuidadosamente mientras entrecerraba los ojos. Las estudiantes de primer año la usan un poco corta. Las de segundo año, la usan estúpidamente corta. Las de tercero son un poco más discretas y, cuando hay una inspección, las devuelven a su altura normal. Yo miraba a Sayu, quien parecía divertirse mientras hablaba. ¿Por qué razón esta niña hablaba tan alegremente sobre estudiantes suyo y vino hasta este lugar? Mientras estaba inmerso en esos pensamientos, Sayu de pronto levantó la vista y la miré fijamente. Los uniformes de las chicas de preparatoria parecen ser todos iguales, pero son completamente diferentes. ¿De qué estás hablando? ¿Te refieres al diseño? No estoy hablando de eso. Milímetros. ¿Cómo te puedo explicar? Sayu colocó su mano en la barbilla y luego la agitó para negar. Eres empleado en una empresa y todos usan traje. Pero no parece que estén todos vestidos de la misma forma. Bueno, sí. Hay modales. Es algo así. Pero, en cuestión de los uniformes, hay muchas escuelas y muchas personas que tienen maneras diferentes de vestirlos, se podría decir. Sayu hizo una pausa y se rió. Cuando una persona viste un uniforme, se puede ver que esa persona da cierta impresión. Mientras Sayu decía eso, también parecía divertirse. Para ser honesto, yo no entendía muy bien el significado de lo que la chica estaba diciendo y no sabía ni siquiera por qué razón era tan interesante. Sin embargo, la forma tan animada en que Sayu hablaba sobre el asunto me hizo pensar que era un poco encantadora. Bueno, cuando ven mi traje se ven obligados a decir, ah, es el tal Yashide del departamento de IT de la empresa. Así es. A eso me refiero. Pareció feliz ante mis palabras y asintió mientras reía. Y luego, de repente, cuando me parecía haber aclarado mis pensamientos, dijo, en voz alta. El vello facial. El vello facial. Yo me encogí de hombros e incliné la cabeza. ¿Qué pasa con el vello facial? Las áreas de vello facial sin afeitar son como los uniformes. ¿Qué? Fruncí el ceño al no comprender el significado de esas palabras. Sayu se rió y sacudió sus hombros por ello. Cuando ves el traje de Yoshida-san, solo puedes ver que es el traje que viste un hombre de mediana edad. Creo que lo de mediana edad es exagerado. Pero, cuando dejas partes de tu vello facial sin afeitar, seguramente das la impresión de, ese hombre de mediana edad no se rasura apropiadamente. ¿Qué estás diciendo? Me reí amargamente mientras Sayu decía no lo sé y se rascaba la nuca. Por el vello facial, puedes ver solo un poco quién es Yoshida-san. Algo similar ocurre con el uniforme, al verlo te puedes imaginar un poco sobre el estudiante. No lo entiendo bien. Yo negué con la cabeza y Sayu se encogió de hombros, decepcionada. Me pregunté si debía decir algo más, pero Sayu respiró, miró al piso y dijo. Pero ya veo. Usar el uniforme está mal. Ah, sí. Está bien, entonces, cuando interrumpió lo que estaba diciendo, Sayu me miró a los ojos. Estaría bien si compro solo un poco de ropa para salir. Te lo devolveré con mi primer pago. Sentí como si las palabras de Sayu hubieran detenido el efecto de las palabras que estaba diciendo algunos segundos antes. El ambiente se aligeró y olvidé lo que debería haber dicho. Simplemente me sorprendió. No es bueno. Mi boca estaba abriéndose y cerrándose repetidamente, y parecía que Sayu estaba inclinando su cabeza y diciendo no es bueno como para presionar. Yo negué con la cabeza, desconcertado. No es que sea malo, sino que no parece correcto. ¿Qué pasa? ¿Por qué no está siendo claro? No, es que... Cuando recién había llegado, Sayu era muy tímida y no era capaz de pedir nada. Últimamente, en cambio, ella se mostraba más dependiente, lo que pensé que era una buena tendencia. No pensé hasta ahora que me hacía feliz que me pidiera lo que necesitaba. Después de que levanté las comisuras de mi boca y bajé mis manos, negué con la cabeza. Creo que es inusual que pidas ese tipo de cosas. Cuando dije eso, Sayu apartó la mirada de mí, dirigiéndola a otra parte, y su cara se puso un poco roja. Después de todo, finalmente, un poco indecisa, Sayu dijo, y eso es lo que hace a Yoshida-san feliz, ¿verdad? De nueva cuenta, detuve mis palabras y luego, involuntariamente, dejé escapar un suspiro. ¿Qué? A pesar de mi resistencia, dejé escapar de mi boca esa pregunta. No lo entendiste bien. En el momento que dije eso, Sayu se rió y dijo bueno. Al parecer, así como yo estaba entendiendo a Sayu poco a poco, de igual manera,
Ella estaba entendiéndome poco a poco a mí también. Aunque solo era eso, extrañamente mi pecho se sintió animado. Bueno, vamos a de compras ahora mismo. Ahora mismo. No es demasiado repentino. Si quieres empezar sin dificultad, creo que la necesitarás. Anda, apúrate y termina de comer. Ah. Sí. Al verla de lado, Sayu se mostraba desconcertada y volvió a tomar los palillos. Por mi parte, relajé solo un poco las comisuras de mi boca. Mientras cambiaba poco a poco, la extraña vida junto a una chica de preparatoria, llamada Sayu, continuaba su curso.